Los humanos vivimos toda nuestra vida rodeados por otras personas. Durante nuestra vida pertenecemos a varios grupos sociales, pero hay un grupo social al que pertenecemos en primer lugar: la familia. La familia es el primer grupo de personas al que pertenecemos. Hay familias de muchos tipos, formadas por muchas personas o por pocas. Cada uno de los miembros de una familia tiene un nombre específico. Es importante conocer este vocabulario para poder tener conversaciones de forma fluida sobre este asunto. Son palabras que se utilizan con mucha frecuencia y por lo tanto necesitas conocerlas. En este episodio no solo vamos a explicarte cuáles son los miembros de la familia. Además de eso, diremos frases y te explicaremos la relación que te une a cada uno de ellos. De esta forma, te será mucho más fácil recordar este vocabulario. Los familiares cercanos. Vamos a comenzar por los familiares cercanos, es decir, aquellos con los que tenemos una relación más directa. Madre, padre, hijo e hija, hermano y hermana, esposo o marido y esposa o mujer. La madre. La madre es la persona que te llevó en su vientre antes de que nacieras. En español, si estás hablando con tus familiares, de forma cariñosa, se suele decir mamá. Si estás hablando con otras personas, se suele utilizar madre. Por ejemplo, alguien de tu familia puede preguntar: ¿dónde está mamá? Tú, por ejemplo, puedes contestar: mamá está en el salón. Si estás hablando con un amigo, alguna vez te pueden preguntar: ¿cómo está tu madre? Y tú, por ejemplo, puedes contestar: mi madre está bien, gracias. El padre. El padre es la persona que te engendró con tu madre. En español, si estás hablando con tus familiares, de forma cariñosa se suele decir papá. Si estás hablando con otras personas, se suele utilizar padre. Por ejemplo, alguien de tu familia puede preguntar: ¿dónde está papá? Tú, por ejemplo, puedes contestar: papá está en la cocina. Si estás hablando con un amigo, alguna vez te pueden preguntar: ¿cómo está tu padre? Y tú, por ejemplo, puedes contestar: mi padre está bien, gracias. El hijo. El hijo es una persona de sexo masculino que ha nacido de la unión del padre y de la madre. Si tienes un hijo, puedes decir, por ejemplo: nuestro hijo se llama Carlos. Un hijo también puede ser adoptado, es decir, que los padres legales no son los padres biológicos. En España, además, está permitida la adopción por parte de parejas homosexuales, es decir, puede haber dos padres o dos madres adoptivos. La hija. La hija es una persona de sexo femenino que ha nacido de la unión del padre y de la madre. Si tienes una hija, puedes decir, por ejemplo: mi hija se llama Alicia. Hermano y hermana. Las personas que tienen el mismo padre o la misma madre son hermanas. En los ejemplos anteriores hablamos de un hijo que se llama Carlos y una hija que se llama Alicia. Carlos es el hermano de Alicia. Alicia es la hermana de Carlos. Alicia y Carlos son hermanos. Esposa o mujer y esposo o marido.
Aunque lo más habitual es que el padre y la madre estén casados, hoy en día no siempre es así. Hay familias en las que el padre y la madre no están casados. Puede que no se hayan casado o puede que se hayan divorciado. Hoy en día, en España existe la figura de la pareja de hecho. Son personas que están unidas, pero que no se han casado. Ante la ley, tienen aproximadamente los mismos derechos. Cuando las personas están casadas, se utilizan las palabras esposa o mujer y esposo o marido para hablar de la pareja. Si la pareja está formada por un hombre y una mujer, la mujer llama al hombre marido o esposo. Lo más común es utilizar marido. Esposo es una palabra muy formal. El hombre llama a la mujer esposa o mujer. Lo más común es utilizar mujer. Esposa es una palabra muy formal. Hoy en día el matrimonio homosexual es legal en España, de modo que dos personas del mismo sexo pueden casarse. En este caso, si la pareja está formada por dos hombres, se llaman mutuamente esposo o marido. Si la pareja está formada por dos mujeres, se llaman mutuamente esposa o mujer. Más nombres de familiares. Abuelo y abuela. Si tienes hijos y a su vez ellos tienen hijos, te habrás convertido en abuelo o abuela. Abuelo y abuela son los nombres que reciben los padres de tus padres. Cada persona tiene dos abuelos y dos abuelas. Nieto y nieta son las palabras que utilizan tus abuelos para hablar de ti. Por ejemplo, tu abuela puede decir: quiero mucho a mi nieta. Tío y tía son las palabras que se utilizan para hablar de los hermanos de tus padres. Una persona puede tener muchos tíos y tías. Puedes decir: la hermana de mi padre es mi tía. Sobrino y sobrina. Estas palabras son las que utilizan tus tíos para hablar de ti. Tu tío podría decir: el hijo de mi hermana es mi sobrino. Primo y prima. Tus primos y tus primas son los hijos de tus tíos. En España se suele decir que los primos son los primeros amigos, porque suelen ser los primeros niños con los que juegas. Suegro y suegra. Tu suegro es el padre de tu pareja. Tu suegra es la madre de tu pareja. Yerno y nuera. El yerno de una persona es el marido de su hijo o hija. La nuera de una persona es la mujer de su hijo o hija. Cuñado y cuñada. Tus cuñados o cuñadas son las parejas de los hermanos de tu marido o mujer.